El golpe seco de un puño contra el metal caliente del capó es el único sonido humano en cientos de millas. Es el sonido de la certeza hecha añicos, de la tecnología rendida ante la tiranía del sol y el polvo. El soldado, un joven de Ohio o de Texas, ya no lo recuerda, levanta la vista hacia las sierras. Parecen los dientes rotos de un dios antiguo y sediento, un laberinto de piedra que se traga a los hombres y a sus máquinas con indiferencia. Lleva semanas sintiendo lo mismo. La piel de la nuca erizada por una mirada que nunca encuentra, el eco de un caballo donde solo hay viento. La sospecha de que cada campesino que le niega agua con una sonrisa es un centinela silencioso. Su rifle, una maravilla de la ingeniería industrial, pesa ahora como un ancla inútil. Sus botas, diseñadas para marchar hacia la gloria, están llenas de la arena de un laberinto sin salida. No está peleando contra un ejército. Está siendo desmantelado, pieza por pieza, por la geografía misma, por un silencio que se burla de sus órdenes y por un fantasma que parece dirigir el sol y el viento en su contra. ¿Cómo llegó a este punto la fuerza expedicionaria más poderosa y moderna que el continente americano había visto jamás? Como una legión de 10.000 soldados, equipados con camiones motorizados, aeroplanos de reconocimiento y el respaldo industrial de una nación destinada a dominar el siglo, se encontró perdida, sedienta y psicológicamente sitiada en el desierto de Chihuahua. No estaban enfrentando a un imperio, ni a un ejército regular con artillería y trincheras. Su objetivo, declarado con una arrogancia casi casual, era un solo hombre, un bandido, un revolucionario, un general llamado Francisco Villa. La misión no era una guerra, era un castigo, pero en esta tierra, las líneas entre un hombre, una leyenda y el alma misma del desierto se desvanecen. Para entender cómo el cazador se convirtió en la presa, cómo la certeza se transformó en humillación, debemos regresar al principio, a un momento en que la confianza era tan vasta e ilimitada como el desierto que estaban a punto de subestimar. La respuesta no comienza con un disparo, sino con una palabra: desprecio. En los salones de poder de Washington y en los cuarteles de Fort Bliss, la decisión de perseguir a Pancho Villa no se tomó con la gravedad de quien se prepara para una guerra, sino con la eficiencia administrativa de quien organiza una cacería. Los mapas de Chihuahua se extendían sobre mesas de caoba pulida, reduciendo sierras y desiertos a simples líneas topográficas. Para los hombres que trazaban las rutas de avance, la operación era un problema de logística y velocidad, no un conflicto contra un pueblo. La retórica oficial, filtrada a la prensa y a los propios soldados, hablaba de restaurar el orden y castigar a bandidos. No era una invasión, insistían. Era una acción policial transfronteriza, la aplicación de la ley moderna en una tierra que, a sus ojos, carecía de ella. La confianza no era una emoción, era un axioma, un principio fundamental tan sólido como el acero de sus cañones. El fracaso no era una posibilidad contemplada en sus manuales. Al frente de esta formidable maquinaria se encontraba el general John Getich, Black Jack Pershing, un hombre que encarnaba la era industrial estadounidense. Era metódico, disciplinado y creía firmemente en el poder de la organización y la tecnología para someter cualquier caos. Pershing no era un hombre dado a la vanidad ostentosa, pero poseía una confianza férrea en su sistema y en la superioridad de su nación. Veía la campaña mexicana como un laboratorio para probar las nuevas doctrinas de la guerra móvil, una oportunidad para demostrar que la era del guerrillero a caballo había sido relegada a las páginas de la historia por el motor de combustión interna y la ametralladora. Para él, Pancho Villa no era un estratega formidable, sino una anomalía, un vestigio del pasado que sería inevitablemente arrollado por el avance inexorable del progreso. Su visión era clara:
La lógica y la fuerza aplastarían el romanticismo primitivo de la revolución. El ejército que Pershing comandaba era una maravilla de la ingeniería del siglo XX. 10.000 hombres equipados con rifles Springfield M1903, un arma de precisión letal, y respaldados por escuadrones de ametralladoras capaces de cegar vidas con una eficiencia aterradora. Pero la verdadera joya de la corona, el símbolo de su invencibilidad, era la columna motorizada. Cientos de camiones Dodge y Jeffrey Quad, capaces de transportar tropas y suministros a una velocidad que, en teoría, ningún ejército a caballo podría igualar. En los informes previos a la misión, la unidad mexicana era descrita con una palabra: irrelevante. Sus equipos, obsoletos. Su doctrina, una broma. La expedición no se veía a sí misma como un ejército enfrentando a otro, sino como un cirujano con un bisturí de acero a punto de extirpar un tumor de un cuerpo enfermo. La idea de que esos mismos camiones pudieran convertirse en monumentos de metal inútil, tragados por la arena, era simplemente impensable. Y luego estaba el arma definitiva, la que prometía anular la mayor ventaja de cualquier guerrillero: la capacidad de esconderse. Por primera vez en la historia militar estadounidense, un escuadrón aéreo, el primer escuadrón aéreo, acompañaba a una fuerza terrestre. 8 frágiles biplanos, Curtiss JN-3, Jenny, surcarían los cielos de Chihuahua, actuando como los ojos de Pershing. Desde el aire, se suponía, ningún movimiento de tropas, ningún campamento oculto, ninguna emboscada pasaría desapercibida. El campo de batalla se convertiría en un tablero de ajedrez transparente, donde cada movimiento del enemigo sería visto y contrarrestado al instante. Los pilotos, jóvenes audaces imbuidos de un sentido de omnipotencia, creían que estaban inaugurando una nueva era donde la geografía ya no podría ofrecer refugio. No podían imaginar que el desierto tenía sus propias defensas antiaéreas, tormentas de polvo que ciegan, cañones que crean ilusiones ópticas y un sol que deforma la realidad. Dentro de las tiendas de campaña del alto mando, las reuniones de planificación eran ejercicios de desdén explícito. Un coronel, señalando un punto en el mapa, podría haber dicho: la táctica de Villa es la del coyote, atacar gallineros indefensos y huir al primer signo de un perro guardián. Nosotros, señores, somos los perros guardianes. Se referían a los dorados de Villa no como soldados, sino como la pandilla de Villa. Sus legendarias cargas de caballería eran desestimadas como folclore primitivo, un espectáculo valiente pero suicida frente al fuego de una ametralladora moderna. El plan de acción se dibujaba con líneas rectas y flechas audaces, un modelo de simplicidad geométrica. Columnas americanas avanzarían en un movimiento de pinza, cerrando todas las rutas de escape. La captura de Villa no era una cuestión de sí, sino de cuándo. Y el consenso era que cuándo sería cuestión de semanas, no de meses. Esta arrogancia no era meramente militar, estaba profundamente arraigada en una visión del mundo. Para muchos en Estados Unidos en 1916, México era un vecino problemático, un país de inestabilidad crónica, pasiones violentas y un progreso estancado. La expedición punitiva, en su mente, no era solo para capturar a un hombre, sino para enseñar una lección. Era la manifestación del destino manifiesto, la creencia de que su sistema de orden, ley y eficiencia industrial era intrínsecamente superior. Veían a los revolucionarios mexicanos no como hombres que luchaban por una visión de su propio país, sino como niños ingobernables que necesitaban la disciplina de un adulto. Esta ceguera cultural fue quizás su mayor debilidad, pues les impidió comprender que la fuerza de Villa no provenía de sus rifles, sino de la misma tierra que ellos consideraban
un simple obstáculo geográfico. El plan, en su concepción, era una obra maestra de la lógica militar occidental. Se basaba en la velocidad, la comunicación y el poder de fuego abrumador. Las columnas móviles funcionarían como un rastrillo de acero peinando el desierto, mientras los aviones, volando en patrones de búsqueda, guiarían a las tropas terrestres hacia su presa. Cada soldado tenía su función, cada camión su ruta, cada informe su canal de comunicación. Era un sistema cerrado, autosuficiente e infalible sobre el papel. Se asemejaba a la construcción de un ferrocarril en territorio salvaje, una empresa difícil, sí, pero cuyo éxito final estaba garantizado por la superioridad de la ingeniería. Lo que no entendían era que no estaban construyendo algo sobre la tierra, estaban tratando de atrapar el viento, y el viento de Chihuahua no obedece a los mapas ni respeta las máquinas. Así, cuando las primeras columnas de soldados y camiones cruzaron la polvorienta frontera el 15 de marzo de 1916, el ambiente no era de tensión, sino de una confianza casi festiva. Los hombres, jóvenes y fuertes, veían la expedición como una gran aventura, una oportunidad para probar su valía y ver un país exótico antes de regresar a casa como héroes. Los corresponsales de guerra que los acompañaban ya escribían los titulares de la captura de Villa en sus mentes. La narrativa estaba predeterminada. La modernidad triunfaría sobre el primitivismo, el orden sobre el caos. Cada kilómetro que avanzaban hacia el sur parecía confirmar sus expectativas, pues el enemigo era invisible, el desierto vasto pero, por ahora, pasivo. No sabían que no estaban marchando hacia una batalla, sino adentrándose en una trampa tejida no con alambre de púas, sino con espacio, silencio y el espíritu indomable de su gente. La confianza del ejército estadounidense en vísperas de su cacería era tan vasta e ilimitada como el propio desierto que se disponían a conquistar. En un despacho final, antes de perder el contacto regular, un oficial escribió: «El enemigo es elusivo, pero la lógica de nuestra fuerza es ineludible. Es solo cuestión de tiempo antes de que la red se cierre». Era una declaración que resumía perfectamente su mentalidad. Habían traído una red de acero para pescar en el océano, convencidos de que su red era más fuerte que cualquier criatura que pudiera habitar sus profundidades. Pero se habían olvidado de una verdad fundamental, una que los viejos del desierto conocen bien. No importa cuán fuerte sea la red, es inútil si la presa puede convertirse en agua y deslizarse a través de sus mallas. El escenario para la humillación estaba montado. Lejos de los salones de caoba y los mapas cuadriculados, la preparación para la guerra tomaba una forma completamente distinta. En los campamentos dispersos de la Sierra Madre, el aire no olía a aceite de armas y a gasolina, sino a café de olla, a leña de mezquite y al polvo de la tierra ancestral. Aquí, los mapas no eran de papel, eran las arrugas en el rostro de un anciano que recordaba cada sendero, cada ojo de agua, cada cueva oculta. Las reuniones de estrategia no ocurrían alrededor de una mesa, sino al calor de una fogata, donde el murmullo de un corrido se mezclaba con el análisis de los vientos que anuncian una tormenta de arena. No se estudiaban manuales de táctica impresos en otro país. Se escuchaba el latido de la tierra. Se preparaban no para una batalla, sino para una danza con la muerte, una en la que el terreno mismo sería su pareja y la paciencia su ritmo. Era una forma de guerra que no podía ser cuantificada en informes ni comprendida por una mentalidad industrial. En el centro de este universo estaba Francisco Villa. No era un general de escritorio que movía piezas en un tablero. Era el corazón palpitante de la rebelión. Su autoridad no emanaba de un rango otorgado por un gobierno distante,
sino de una lealtad forjada en el fuego de 1000 batallas y en la promesa de una vida digna. Para sus hombres, Villa no era solo un comandante, era un compadre, un padre, a veces un demonio, pero siempre uno de los suyos. Conocía sus nombres, las historias de sus familias, el hambre que los había empujado a tomar las armas. Su genio militar no residía en la táctica compleja, sino en su profunda comprensión del alma humana y, sobre todo, del alma mexicana. Sabía que la verdadera fuerza no estaba en la disciplina del miedo, sino en la ferocidad del amor a la propia tierra. Y entendía que para derrotar a un gigante no se le enfrenta de cara, se le convierte en su propia carga hasta que se derrumba bajo su propio peso. Para el ejército estadounidense, Chihuahua era un obstáculo geográfico, un vacío hostil que debía ser cruzado y sometido. Para los villistas era un santuario, un aliado viviente. Cada cañón, que para los americanos era una trampa mortal, para ellos era un atajo o un escondite. Cada desierto que consumía la gasolina y el agua de los invasores, para ellos era un hogar que ofrecía sustento a quienes conocían sus secretos. El verdadero mapa de operaciones de Villa no estaba dibujado con tinta, sino tejido con lazos humanos. Una mujer vendiendo tortillas en un mercado, un niño pastor en una colina, un peón trabajando en una hacienda. Todos eran los ojos y oídos de la revolución. Su red de inteligencia no necesitaba telégrafos. Funcionaba a la velocidad de un susurro, de una mirada cómplice, de una mentira piadosa, ofrecida con una sonrisa a un soldado sediento. Esta era la ventaja asimétrica que ninguna tecnología podía superar. La tierra y su gente eran una sola entidad. La doctrina de Villa era la antítesis de la guerra occidental. No buscaba la batalla decisiva que Pershing anhelaba. Su estrategia era la de la erosión, la del agua que, gota a gota, perfora la roca más dura. Su plan era simple en su concepción y brillante en su ejecución. Nunca estar donde el enemigo te busca y aparecer siempre donde menos te espera. Atacar sus líneas de suministro, sus patrullas aisladas, sus puestos de avanzada, hacerlos marchar bajo el sol inclemente persiguiendo sombras. Llenar sus noches de alarmas falsas y el eco de caballos fantasmales. No se trataba de aniquilar al enemigo en el campo de batalla, sino de desmantelarlo psicológicamente, de quebrar su moral, de hacer que la frustración y la duda fueran armas más letales que cualquier bala. Era una guerra de desgaste no contra el cuerpo de un ejército, sino contra su espíritu. Sus dorados, la legendaria caballería de Villa, no eran un ejército en el sentido tradicional. Eran una fuerza de la naturaleza, hombres nacidos en la silla de montar, cuyo vínculo con su caballo era casi místico. Podían cabalgar durante días con apenas un puñado de maíz y un trago de agua, orientándose por las estrellas y el flujo del viento. No llevaban pesados equipos ni dependían de lentas cadenas de suministro. Su ventaja era la velocidad, la fluidez, la capacidad de materializarse desde el polvo del desierto para asestar un golpe y desaparecer de nuevo en ese mismo polvo. Para los soldados estadounidenses, acostumbrados a la marcha metódica y al avance en línea, los dorados eran una aparición aterradora, un torbellino de furia y pólvora que desafiaba toda lógica militar. Eran la encarnación viviente de la guerra de movimiento, una que sus perseguidores motorizados, irónicamente, no podían igualar. La verdadera arma secreta de Villa, sin embargo, no era un rifle o un cañón, sino el desprecio de su enemigo. Los americanos veían a los mexicanos como primitivos, desorganizados e indisciplinados, y Villa utilizó esa percepción como un camuflaje perfecto. Les permitió subestimarlo, creer que sus tácticas eran simples actos de bandidaje sin un plan mayor.
Mientras Pershing buscaba un ejército que se ajustara a sus preconceptos, Villa operaba en un plano completamente diferente. Se aprovechó de la rigidez de la mente militar estadounidense, de su dependencia de la logística y la comunicación directa. Sabía que un ejército que necesita miles de galones de gasolina y toneladas de alimentos para moverse es un ejército encadenado. Villa, en cambio, se movía ligero, alimentado por la lealtad de un pueblo que preferiría morir de hambre antes que delatarlo. Así, la preparación villista no consistía en limpiar rifles, sino en afilar la astucia. No se trataba de sincronizar relojes, sino de entender los ritmos del desierto, cuándo se podía viajar a la luz de la luna, qué pozos se secarían en abril, qué cañones serían intransitables después de una lluvia. Villa y sus lugartenientes no solo planeaban emboscadas, anticipaban la desesperación del enemigo. Sabían que los camiones se atascarían en los arenales del norte, que los aviones serían inútiles contra las tormentas de la sierra, que los guías locales contratados por los americanos los llevarían por caminos circulares. No estaban defendiendo un territorio, estaban activando las defensas naturales del mismo. Estaban invitando a la maquinaria de guerra más moderna del mundo a un laberinto del cual conocían cada pasadizo y cada salida, mientras que el invasor solo vería muros de piedra y espejismos. Villa comprendía, con una inteligencia casi animal, la psicología de su adversario. Sabía que la mentalidad estadounidense buscaba un objetivo claro, una victoria cuantificable, un enemigo que se pusiera de pie y luchara según las reglas, y se negó a darles nada de eso. Se convirtió en un fantasma, una idea, un rumor que se extendía como un incendio forestal. Les negó la satisfacción de una batalla campal, donde su superioridad en armamento podría haber sido decisiva. En su lugar, los condenó a una guerra contra el silencio, contra el espacio vacío, contra la sonrisa enigmática de un campesino. Cada día que pasaba sin encontrarlo, la poderosa expedición de Pershing no se hacía más fuerte, sino más débil, carcomida por la incertidumbre y la sensación humillante de estar siendo burlada por un enemigo al que consideraban inferior. De este modo, mientras una fuerza se preparaba con acero, gasolina y la arrogancia de la certeza tecnológica, la otra lo hacía con silencio, paciencia y un conocimiento íntimo de las debilidades del corazón humano y de la tiranía de la geografía. No era un enfrentamiento entre dos ejércitos, sino entre dos mundos, dos formas de entender la guerra y el poder. Uno creía en la fuerza que se puede medir, pesar y contar. El otro en la fuerza invisible que emana de la tierra y de la voluntad de un pueblo de no ser sometido. El escenario estaba listo para una lección brutal. La pregunta que flotaba en el aire seco de Chihuahua no era si la máquina estadounidense podría encontrar a Villa, sino si podría sobrevivir al alma del desierto que él comandaba. Los primeros días de la expedición punitiva se desarrollaron como una procesión triunfal a través de un teatro vacío. Las columnas de camiones y caballería avanzaban bajo un cielo de un azul implacable, levantando nubes de polvo que anunciaban su llegada a kilómetros de distancia. Para los soldados, era un espectáculo de poderío, la afirmación visible de su propósito. Cada motor que rugía era una nota en el himno de la modernidad. Cada bota que marcaba el paso era un pulso de orden impuesto sobre una tierra caótica. El enemigo, Pancho Villa y sus hombres, brillaba por su ausencia. El silencio del desierto no fue interpretado como una advertencia, sino como una confirmación de su insignificancia. En los informes enviados por telégrafo a Fort Bliss, los oficiales describían el avance como metódico y sin oposición. No sabían que la oposición no necesitaba estar frente a ellos para hacer sentir su presencia. Ya estaba debajo de ellos, en la tierra que pisaban,
y sobre ellos en el aire que respiraban. La primera nota discordante en esta sinfonía de confianza no fue el estruendo de un disparo, sino el crepitar de la estática. El equipo de radiotelegrafía, la maravilla tecnológica que debía mantener conectado el cerebro de la operación con sus extremidades, comenzó a fallar. El calor del día, un calor seco y penetrante que parecía emanar de las entrañas de la tierra, deformaba los delicados componentes. El polvo, fino como el talco y abrasivo como el vidrio molido, se infiltraba en cada mecanismo, ahogando las transmisiones en un mar de ruido blanco. Un operador, frustrado y bañado en sudor, informaría a su superior que el desierto parecía comerse las señales. El incidente fue registrado en la bitácora como una falla de equipo, un problema técnico a resolver. Nadie consideró la posibilidad de que no fuera un accidente, sino la primera acción defensiva del desierto, que comenzaba a aislar a sus invasores, cortando sus nervios de alambre de cobre y dejándolos sordos y solos en su inmensidad. Poco después, los símbolos de su superioridad móvil comenzaron a convertirse en monumentos a la impotencia. Un camión Jeffery Quad, una bestia de 4 toneladas diseñada para superar cualquier obstáculo, se detuvo con un gemido metálico, sus ruedas traseras hundidas hasta los ejes en un lecho de arena que, en los mapas y a simple vista, parecía terreno firme y compacto. Lo que los mapas topográficos de Washington no podían mostrar era la naturaleza traicionera del suelo de Chihuahua, que puede pasar de ser duro como la roca a una trampa de polvo en cuestión de metros. Los soldados, bajo un sol que castigaba sin piedad, pasaron horas empujando, cavando y maldiciendo, su energía y su agua consumidas no en combate, sino en una lucha humillante contra la geografía. El informe del oficial a cargo lo catalogó como un contratiempo logístico. Era mucho más que eso. Era una lección. La fuerza bruta del motor de combustión era inútil contra la paciencia pasiva de la arena. La tierra no solo detenía sus máquinas, también engañaba a sus hombres. Una patrulla de caballería, desesperada por encontrar agua fresca, llegó a una pequeña aldea de adobe. Un anciano de rostro surcado por arrugas como cañones en miniatura los recibió con una deferencia que rayaba en la sumisión. Cuando le preguntaron por agua, señaló hacia el este, hacia unas colinas distantes, y les habló de un manantial de agua clara y abundante, un lugar conocido como Ojo Caliente. Agradecidos por la aparente cooperación, los soldados cambiaron su rumbo, cabalgando durante horas bajo el sol abrasador. La promesa del agua los impulsaba. Era una promesa vacía. Al llegar al lugar indicado, no encontraron más que rocas secas y el esqueleto de un coyote. Habían sido enviados a una cacería de fantasmas, perdiendo un día entero y las preciosas reservas de sus cantimploras. El informe lo llamó información local poco fiable. No se atrevieron a llamarlo por su nombre, un acto de guerra librado con una mentira y una sonrisa. Incluso los ojos en el cielo, su ventaja estratégica definitiva, demostraron ser miopes. Un biplano Curtiss JN-3 despegó en una misión de reconocimiento. Su piloto, imbuido de la certeza de que desde su posición privilegiada podría desentrañar cualquier secreto del terreno. Pero el desierto de Chihuahua no es un libro abierto. Las corrientes de aire caliente que se elevaban desde el suelo sacudían la frágil aeronave como una hoja en el viento, haciendo casi imposible la observación precisa. Los profundos cañones de la Sierra Madre creaban sombras que podían ocultar a un regimiento entero, y el sol del mediodía blanqueaba el paisaje, borrando cualquier detalle y convirtiendo a hombres y rocas en una masa indistinguible. El piloto regresó con un informe frustrante. El área está desprovista de actividad enemiga. No podía saber que,
Muy por debajo de él, ocultos en la sombra de un acantilado, cientos de ojos lo habían seguido en su vuelo, como halcones observando a una paloma perdida. El enemigo, cuando se dignaba a aparecer, lo hacía en formas que desafiaban la lógica militar estadounidense. Una noche, los centinelas de un campamento reportaron haber visto jinetes en una cresta lejana, sus siluetas recortadas contra la luna. Se dio la alarma, las tropas se movilizaron, las ametralladoras se prepararon para la masacre. Pasaron las horas en una tensión expectante que carcomía los nervios. Pero el ataque nunca llegó. Al amanecer, una patrulla enviada a investigar la cresta no encontró huellas de caballos, ni casquillos de bala, ni rastro alguno de un enemigo, solo el viento silbando entre los ocotillos. ¿Fue una alucinación causada por el agotamiento y el miedo? ¿O fue una táctica deliberada, un teatro de sombras diseñado para agotar a las tropas y privarlas del sueño? Los oficiales, confundidos, no sabían qué anotar en sus informes. ¿Cómo se reporta una batalla contra fantasmas? La información obtenida de los prisioneros era igualmente desconcertante. Un pequeño grupo de hombres fue capturado después de una breve escaramuza. Durante el interrogatorio, cada uno contó una historia diferente y contradictoria. Uno juraba que Villa estaba gravemente herido y se retiraba hacia el sur, a Durango. Otro insistía en que se dirigía al norte para atacar un ferrocarril. Un tercero, con una mirada desafiante, afirmaba que Villa tenía el poder de estar en varios lugares a la vez. Los oficiales de inteligencia estadounidenses, entrenados para buscar patrones y corroborar datos, se encontraron ante un muro de desinformación deliberada. Descartaron los testimonios como las mentiras de campesinos ignorantes y supersticiosos. No entendieron que no era ignorancia, sino una estrategia sofisticada: inundar sus canales de inteligencia con tanto ruido que la verdad, si existía, se ahogaba en él. Estos incidentes, vistos de forma aislada, parecían pequeños fracasos, los inevitables roces de una operación militar en un entorno hostil. Un camión atascado, una radio silenciosa, un pozo seco, un informe falso. En los cuarteles de Pershing se analizaban como problemas individuales, cada uno con su propia solución técnica o logística. Se ordenaron nuevos filtros de aire para los motores. Se establecieron protocolos de comunicación más estrictos. Se advirtió a las patrullas que desconfiaran de los lugareños. La estructura de su confianza permanecía intacta porque se negaban a ver la conexión entre los puntos. Eran incapaces de concebir que estos no eran fallos aleatorios del sistema, sino ataques coordinados y precisos contra los pilares mismos de su estrategia: su movilidad, su comunicación y su inteligencia. La arrogancia es un filtro que distorsiona la realidad, permitiendo que solo la información que confirma las creencias preexistentes llegue al cerebro. Para el alto mando estadounidense, la creencia fundamental era que sus adversarios eran una turba desorganizada, incapaz de una planificación estratégica compleja. Por lo tanto, cada contratiempo debía tener una explicación que no implicara la astucia del enemigo. Era más fácil culpar al calor, a la arena o a la mala suerte, que admitir la posibilidad de que estuvieran siendo superados en inteligencia por el mismo hombre al que consideraban un simple bandido. Esta ceguera autoimpuesta fue la primera y más grave herida que sufrió la expedición. Una herida que no sangraba, pero que comenzaba a infectar su capacidad para comprender la verdadera naturaleza de la guerra en la que se habían adentrado. Mientras tanto, en el terreno, los soldados rasos comenzaban a sentir una verdad que sus oficiales se negaban a ver. No era una verdad que se pudiera expresar en un informe, sino una sensación visceral, la sensación de que el silencio del desierto no era vacío, sino expectante.
La sospecha de que cada campesino que les sonreía y negaba con la cabeza al preguntar por Villa sabía exactamente dónde estaba. El escalofrío en la nuca que indicaba una mirada observadora desde una colina aparentemente desierta. Pasaron de ser cazadores confiados a sentirse como intrusos en una casa ajena, donde cada objeto y cada sombra parecían conspirar en su contra. Su moral no se estaba quebrando por el combate, sino que se estaba erosionando lentamente por una guerra psicológica que no entendían y para la cual no tenían defensa. El plan estadounidense era perfecto en el papel. Era una ecuación matemática diseñada para resolver el problema Villa. Pero el papel no sangra, no siente sed y no se desespera. El papel no tiene en cuenta el espíritu de un pueblo que se niega a ser doblegado. Las primeras semanas de la expedición no habían sido una marcha hacia la victoria, sino un descenso gradual a una realidad para la que no estaban preparados. Cada camión averiado y cada pista falsa era una grieta que aparecía en la armadura de su certeza. Aún no lo sabían, pero ya no estaban siguiendo el plan. Estaban siguiendo un guión escrito por su enemigo, y cada paso que daban los adentraba más en el corazón de su laberinto. Los comandantes en sus tiendas de campaña veían estos eventos como una serie de desafortunados accidentes, las inevitables fricciones de la guerra. No podían concebir que no eran accidentes en absoluto, sino las notas iniciales de una sinfonía de resistencia compuesta por el fantasma al que habían venido a cazar. La arrogancia les impedía escuchar la música, pero los hombres en el campo ya empezaban a sentir su ritmo ominoso. La pregunta que flotaba en el aire seco de Chihuahua ya no era cuándo encontrarían a Villa, sino qué otras lecciones brutales les tenía reservadas esta tierra antes de que estuvieran dispuestos a escuchar. Lo que comenzó como una serie de fallas aisladas, pronto comenzó a tejerse en un patrón inconfundible y siniestro. Los contratiempos ya no se sentían como accidentes, sino como los movimientos deliberados de una mano invisible. La sensación de ser observados se transformó de una paranoia latente en una certeza agotadora. Los soldados, marchando en columnas que se extendían por kilómetros, comenzaron a sentir el peso de miles de ojos sobre sus espaldas, miradas que emanaban de las cumbres de las sierras, de las ventanas vacías de las haciendas abandonadas y de detrás de cada nopal y cada roca. El desierto había dejado de ser un escenario neutral. Se había convertido en un anfiteatro, y ellos eran los actores involuntarios en una obra cuyo guión no conocían, sintiendo que cada uno de sus movimientos era anticipado, juzgado y contrarrestado con una precisión escalofriante. La guerra había cambiado, ya no buscaban a un enemigo, sentían que el enemigo respiraba en su nuca. Las venas que alimentaban a la expedición, sus largas y vulnerables líneas de suministro, comenzaron a sangrar. Los ataques no eran grandes batallas, sino cortes rápidos y precisos como los de un bisturí. Una pequeña recua de mulas que transportaba agua y municiones simplemente desaparecía en la noche, dejando solo huellas que se desvanecían en la inmensidad. Un camión de suministros que se había quedado rezagado era encontrado al día siguiente, reducido a un esqueleto de metal ennegrecido, su carga vital saqueada o destruida. Cada incidente era demasiado pequeño para justificar una gran represalia, pero su efecto acumulativo era devastador. Los soldados en el frente comenzaron a sentir la escasez, a racionalizar el agua y las balas, y la ansiedad logística se convirtió en una constante compañera de viaje. Era como intentar mantener con vida a un gigante, alimentándolo a través de un popote lleno de agujeros. Una tarea frustrante, agotadora y, en última instancia, imposible. El terror adoptó una nueva forma, más sutil y profunda que el miedo a una bala. Se manifestó en el vacío, en la ausencia.
Un par de exploradores a caballo salía a reconocer el terreno al amanecer y debía regresar al mediodía. Volvían al atardecer, con un caballo sin jinete trotando junto a ellos, sus riendas colgando y la silla vacía. No había señales de lucha, ni rastros de sangre, solo la inexplicable desaparición de un hombre. Estos incidentes se multiplicaron, creando una atmósfera de pavor sobrenatural. Los soldados comenzaron a temer no al enemigo que podían ver, sino al silencio que se tragaba a sus camaradas. Las patrullas se volvieron más reacias a alejarse del campamento principal, y el mapa del territorio conocido comenzó a encogerse, no por la presencia del enemigo, sino por el miedo a lo que acechaba justo más allá del alcance de la vista. La moral, que había llegado a México como una marea alta de confianza, comenzó a retirarse, dejando al descubierto la fea arena de la duda y el resentimiento. Las noches, antes un respiro del calor del día, se convirtieron en una tortura de tensión. Cada crujido de una rama, cada aullido de un coyote, cada ráfaga de viento era interpretada como el preludio de un ataque. Los hombres, exhaustos por las marchas inútiles y deshidratados por el sol implacable, se volvieron irritables y recelosos. Las conversaciones alrededor de las fogatas ya no eran sobre la gloria que les esperaba en casa, sino susurros sobre fantasmas y maldiciones. La aventura se había agriado, convirtiéndose en una condena. Estaban atrapados en una tierra que no solo los rechazaba físicamente, sino que parecía estar librando una guerra directamente contra sus mentes, erosionando su voluntad con cada amanecer que no traía más que polvo y silencio. En la seguridad relativa de los cuarteles generales, la presión se manifestaba de otra manera. El general Pershing, un hombre acostumbrado a resultados medibles y a la obediencia de la física, se enfrentaba a un enemigo que desafiaba la lógica. Los telegramas de Washington se volvían cada vez más impacientes, preguntando por qué una operación que debía durar semanas se estaba extendiendo por meses. La prensa, que al principio había aclamado la expedición, ahora publicaba editoriales que insinuaban el ridículo. Esta presión externa, combinada con la frustración interna de perseguir a un fantasma, comenzó a nublar el juicio de los comandantes. La paciencia, la virtud más necesaria en este tipo de guerra, fue la primera víctima. La necesidad de una victoria, de cualquier victoria tangible que pudiera ser reportada como un éxito, se convirtió en una obsesión peligrosa que los empujó a tomar atajos en un laberinto que no tenía ninguno. Impulsado por esta desesperación, un coronel al mando de una columna motorizada tomó una decisión que encarnaría la creciente imprudencia estadounidense, basándose en el testimonio de un desertor villista, quien le aseguró que una facción importante del enemigo acampaba en un valle al otro lado de una vasta llanura desértica. Ordenó una marcha forzada. Ignoró las advertencias de sus guías locales sobre la falta de agua y la traicionera arena. Durante 2 días, sus hombres y sus máquinas lucharon contra el infierno en la tierra. Los motores se sobrecalentaron, los neumáticos reventaron y los hombres colapsaron por la insolación. Al llegar finalmente al Valle Prometido, lo encontraron completamente vacío. El desertor se había desvanecido. No habían sido guiados hacia una batalla, sino hacia un horno. La columna regresó diezmada, no por las balas, sino por la arrogancia de su líder y la astucia de su enemigo. Para comprender la estrategia de Villa, hay que abandonar las metáforas de la guerra convencional. No era un león que busca un enfrentamiento directo. Era el desierto mismo, que utiliza 1000 armas pequeñas e implacables. Era el sol que ciega y deshidrata. Era la arena que ahoga los motores. Eran los insectos que traen la fiebre. Eran las mentiras susurradas que desvían a las columnas. Villa no necesitaba destruir al ejército estadounidense.
Solo necesitaba ayudar al desierto a desmantelarlo pieza por pieza. Cada camión averiado, cada soldado enfermo, cada hora de sueño perdida era una pequeña victoria en su campaña de agotamiento. Estaba convirtiendo la mayor fortaleza de su enemigo, su tamaño y su dependencia tecnológica, en su vulnerabilidad más fatal. El gigante no estaba siendo atacado. Estaba siendo desangrado lentamente, a través de 1000 pequeños cortes. La sensación de estar sitiados se volvió abrumadora, una paradoja en la inmensidad del desierto. Las fuerzas estadounidenses controlaban el terreno que pisaban, pero ni un centímetro más allá. Se sentían como náufragos en pequeñas islas de seguridad en medio de un océano de hostilidad invisible. El telégrafo, que debería haber sido su salvavidas, se convirtió en un recordatorio de su aislamiento. A menudo, las líneas eran cortadas, no con explosivos, sino con la simpleza de un hombre con un machete que aparecía de la nada y desaparecía con la misma rapidez. Durante días, una columna podía quedar completamente aislada, sorda y muda, sin saber si el resto de la expedición aún existía. Esta reclusión forzada en un espacio abierto era una forma de tortura psicológica que ninguna academia militar podría haber previsto. La actitud de la población local se endureció, pasando de una resistencia pasiva a una hostilidad apenas velada. Las sonrisas amables que antes ofrecían información falsa fueron reemplazadas por miradas frías y un silencio desafiante. Un soldado que se acercaba a un pozo en una aldea podía ser recibido no con un cubo de agua, sino con un círculo de hombres con las manos en los machetes. La comida se volvió imposible de comprar a cualquier precio. Los soldados comenzaron a entender la profunda verdad de su situación. No eran una fuerza de ocupación en una provincia rebelde. Eran una plaga no deseada en el cuerpo de una nación unida contra ellos. Cada rostro mexicano se convirtió en el rostro del enemigo, y la paranoia se extendió como una enfermedad, envenenando cada interacción y profundizando su aislamiento. La tecnología, el Dios al que habían rezado al cruzar la frontera, demostró ser un ídolo falso. Los delicados motores de los aviones Curtiss, Jenny, que no habían sido diseñados para las condiciones de Chihuahua, fallaban constantemente. El polvo abrasivo actuaba como papel de lija en los pistones y cilindros, y el aire caliente y poco denso de las altitudes de la sierra dificultaba el despegue y el vuelo. Más de un piloto tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en medio de la nada, convirtiéndose en un blanco fácil o en un prisionero, para gran deleite de los villistas. Era como si la tierra misma estuviera desarrollando anticuerpos contra las máquinas invasoras, rechazando activamente el acero y la gasolina, reafirmando el dominio de la carne, el hueso y la voluntad indomable sobre la fría mecánica del progreso. En una ocasión, una patrulla logró capturar a un lugarteniente villista después de una feroz escaramuza. Lo llevaron ante un oficial de inteligencia, esperando finalmente obtener información valiosa sobre el paradero de Villa. El oficial, un hombre metódico y seguro de sí mismo, comenzó el interrogatorio con una serie de preguntas directas. El villista, un hombre curtido por el sol y con una mirada que no mostraba miedo, escuchó pacientemente. Cuando el oficial terminó, exigiendo una respuesta, el prisionero simplemente lo miró a los ojos y soltó una carcajada. No fue una risa de locura o desafío, sino una risa genuina, profunda, como si acabara de escuchar el chiste más gracioso del mundo. Esa risa fue más desmoralizadora que cualquier amenaza. ¿De qué se reía? ¿Qué verdad evidente para él era tan completamente invisible para sus captores? La frustración de los comandantes comenzó a traducirse en brutalidad. Incapaces de distinguir entre civiles y combatientes, y convencidos de que todos eran cómplices, las tácticas se endurecieron.
Las aldeas que se negaban a cooperar eran amenazadas. El grano era confiscado y los hombres eran detenidos bajo la más mínima sospecha. Estas acciones, nacidas de la impotencia, fueron un regalo para Villa. Cada acto de agresión por parte de los estadounidenses reforzaba la lealtad del pueblo hacia su causa. No necesitaban propaganda. El comportamiento del ejército invasor era el mejor reclutador. Cada puerta que los soldados derribaban, cada pozo que reclamaban por la fuerza, no hacía más que fortalecer los muros de la fortaleza invisible que protegía a su verdadero enemigo. Estaban, sin saberlo, forjando las cadenas de su propia derrota. La guerra se convirtió en una batalla contra los sentidos. El sol ya no era solo una estrella en el cielo, era un martillo que golpeaba incesantemente el cráneo. El paisaje, que al principio parecía monótono, se transformó en un laberinto de amenazas visuales. Cada formación rocosa podía ocultar a un francotirador, cada cañada podía ser el escenario de una emboscada. El silencio de la noche, lejos de ser tranquilizador, se llenó de sonidos imaginarios. El relincho de un caballo fantasma, el susurro de voces en el viento. Los soldados, con los nervios destrozados, comenzaron a disparar a las sombras. El desierto ya no era solo el campo de batalla, se había convertido en el arma principal del enemigo, un arma que atacaba no solo el cuerpo, sino también la cordura. Esta espiral de frustración e imprudencia alcanzó un nuevo nivel cuando una unidad de caballería, el prestigioso Sieto de Caballería, avistó a un pequeño grupo de jinetes villistas, desobedeciendo las órdenes que advertían contra las persecuciones imprudentes. El comandante ordenó la carga, ansioso por una victoria fácil. Los villistas huyeron, atrayéndolos hábilmente hacia un estrecho cañón lleno de rocas y terreno difícil. Era una trampa clásica. Lo que siguió no fue una gran batalla, sino una humillante lección de guerra de guerrillas. Los jinetes estadounidenses, atrapados en el terreno desfavorable, fueron acosados desde las alturas por un puñado de tiradores bien posicionados. Lucharon para salir, perdiendo hombres y caballos, no ante una fuerza superior, sino ante un enemigo que conocía cada piedra y cada sombra de su tierra. Regresaron al campamento no como héroes, sino como tontos. Los informes que llegaban al cuartel general de Pershing comenzaron a leerse como un diario de la impotencia. Las frases se volvieron repetitivas, un ciclo de fracasos apenas disimulado con jerga militar. Se estableció contacto con el enemigo, pero se retiró antes de que pudiera ser fijado. Y las unidades de reconocimiento informan de actividad enemiga en múltiples ubicaciones contradictorias. La moral de las tropas se mantiene a pesar de las difíciles condiciones. La verdad, sin embargo, se leía entre líneas. Habían perdido completamente la iniciativa, ya no estaban cazando, estaban reaccionando. Cada movimiento que hacían era dictado por las acciones o la inacción de Villa. La maquinaria de guerra más moderna del continente había sido reducida a un títere, y los hilos estaban firmemente en las manos del hombre al que habían venido a castigar. El gigante estadounidense ya no caminaba con paso firme, se tambaleaba, golpeando a ciegas en la oscuridad de su propia ignorancia. Cada intento desesperado por retomar el control, cada marcha forzada, cada persecución imprudente, solo servía para enredarlo más en la intrincada red que Villa había tejido con los hilos del desierto, la lealtad y el desprecio. El cazador no solo se había convertido en la presa, se había transformado, irónicamente, en el principal arquitecto de su propia humillación. La pregunta ya no era si encontrarían a Villa. La pregunta que ahora atormentaba las mentes de los comandantes en las largas noches de Chihuahua era mucho más aterradora. ¿Cómo salimos de aquí? La desesperación, como el calor del desierto, tiene una forma de crear espejismos,
y para los exhaustos y frustrados comandantes de la expedición punitiva, un informe que llegó a finales de marzo parecía ser el oasis que tanto anhelaban. No era un rumor vago susurrado por un campesino sin rostro. Era inteligencia sólida, o al menos eso querían creer, proveniente de una fuente considerada fiable. Pancho Villa, junto con una fuerza considerable de sus dorados, se encontraba en la pequeña y aislada ciudad de Guerrero. La información era detallada. Villa estaba reorganizando a sus hombres, curando a sus heridos y planeando su próximo golpe. Para una fuerza que había estado persiguiendo sombras durante semanas, esta era una oportunidad tangible, una ubicación fija en un mapa lleno de incertidumbre. La necesidad de una victoria, cualquier victoria, era tan abrumadora que eclipsó la prudencia. La posibilidad de que fuera otra trampa fue descartada no con lógica, sino con la pura fuerza de la voluntad. Tenía que ser verdad. La decisión fue instantánea y brutalmente simple. El coronel George A. Dodd, al mando del 7º de Caballería, recibió la orden de marchar sobre Guerrero con una velocidad implacable. No había tiempo para una planificación meticulosa, ni para el descanso de hombres y bestias que ya estaban al límite de su resistencia. La lógica de la desesperación dictaba que la velocidad era su única arma contra la capacidad de Villa para desvanecerse. Así, la columna se puso en marcha en una marcha forzada que era en sí misma un acto de violencia contra sí mismos. Cabalgaron durante la noche helada y el día abrasador, impulsados por una mezcla tóxica de agotamiento y la promesa febril de la confrontación final. Cada kilómetro recorrido era una apuesta contra el tiempo y el terreno. En la mente del coronel, no estaban simplemente cabalgando hacia una ciudad, estaban galopando hacia la redención, hacia la única victoria que podría justificar meses de humillación y fracaso. Al amanecer del 29 de marzo, las siluetas de las casas de adobe de Guerrero se recortaron contra el cielo pálido. La columna se detuvo en las afueras. Un silencio antinatural pesando sobre ellos. Las ciudades mexicanas, incluso las más pequeñas, despertaban con el sonido de gallos y el murmullo de la vida. Pero Guerrero estaba callado. Era un silencio denso, expectante, como el aire antes de que se desate una tormenta. Para los soldados, cuyos nervios estaban desgastados como las suelas de sus botas, este silencio era más inquietante que cualquier grito de guerra. Era el silencio de una emboscada, el vacío calculado de una trampa a punto de cerrarse. Sin embargo, para su comandante, cegado por la proximidad de su objetivo, el silencio era interpretado como miedo, la quietud de un enemigo acorralado que sabía que su fin había llegado. Ordenó el avance, sin saber que no estaba entrando en una jaula, sino que se estaba metiendo voluntariamente en las fauces de la serpiente. El primer contacto fue exactamente como Villa lo había planeado, engañosamente simple. Un puñado de disparos de rifle desde las ventanas de las primeras casas. El sonido agudo de las balas de Mauser rompiendo el aire fue, irónicamente, un alivio para los soldados estadounidenses. Confirmaba que el enemigo estaba allí, que no era otro espejismo. La resistencia parecía débil, desorganizada, reforzando la creencia del coronel de que había sorprendido a los villistas. Dividió a sus hombres en 3 grupos, una maniobra de pinza clásica diseñada para rodear y aniquilar al enemigo en las calles. Con un grito de guerra, las tropas cargaron, esperando una batalla rápida y decisiva. Se adentraron en las estrechas calles de Guerrero, un laberinto de adobe y sombras, sin comprender que acababan de ceder su mayor ventaja, el espacio abierto para maniobrar, y habían entrado en un campo de batalla diseñado, construido y dominado por su adversario. Fue entonces cuando la verdadera naturaleza de la trampa se reveló. Las calles, que en un mapa parecían un simple patrón de cuadrícula, se convirtieron en mortales canales de fuego. La táctica
primitiva de Villa no se basaba en la tecnología, sino en una comprensión arquitectónica de la guerra. Cada casa de adobe se convirtió en una fortaleza en miniatura. Los villistas no luchaban en las calles, luchaban desde las azoteas, a través de aspilleras improvisadas en las gruesas paredes y desde los oscuros callejones que conectaban los patios traseros. El ejército estadounidense, entrenado para la guerra en campo abierto, se encontró atrapado en un combate tridimensional para el que no estaba preparado. Sus rifles Springfield, excelentes para la puntería a larga distancia, eran torpes en los confines de la ciudad. Sus ametralladoras no podían ser emplazadas eficazmente. La superioridad tecnológica se había evaporado, anulada por la simpleza del barro y la madera. Para los soldados estadounidenses, la batalla se convirtió en un infierno de confusión y pánico. El orden se desintegró en segundos. Las órdenes gritadas por los oficiales se perdían en el eco ensordecedor de los disparos que parecían venir de todas direcciones a la vez. Un soldado que se asomaba por una esquina era abatido por un tirador invisible en una azotea. Otro que intentaba derribar una puerta era recibido por una descarga de escopeta a través de la madera. La cohesión de la unidad se hizo añicos, transformándose en una lucha desesperada por la supervivencia individual. Estaban atrapados, desorientados, luchando no contra un ejército, sino contra la propia ciudad, que parecía haber cobrado vida para devorarlos. La arrogancia con la que habían entrado se disolvió en un sudor frío de miedo primordial. El cazador, ahora ciego y sangrando, estaba siendo despedazado por la presa que creía haber acorralado. En agudo contraste, para los hombres de Villa, la aparente anarquía era una sinfonía mortal, perfectamente orquestada. Cada hombre conocía su posición, su campo de tiro y sus rutas de escape. Se movían con la fluidez de fantasmas a través de un paisaje que era una extensión de sí mismos. Un grupo de dorados contenía el avance estadounidense en la calle principal, mientras otro flanqueaba al enemigo moviéndose silenciosamente a través de los tejados. Su comunicación no dependía de gritos o señales, sino de una comprensión compartida del plan, un instinto colectivo forjado en cientos de escaramuzas similares. No necesitaban abrumar al enemigo con número, solo con precisión y posición. Estaban utilizando su atraso, su dependencia del conocimiento del terreno en lugar de la tecnología, como su arma más sofisticada, convirtiendo la ciudad en un complejo mecanismo diseñado para desmantelar una fuerza superior. En el centro del caos, el coronel Dodd sintió el peso helado de la revelación. Sentado en su caballo, tratando de dar sentido a los informes fragmentados y contradictorios, la verdad lo golpeó con la fuerza de una bala. Este no era el acto desesperado de un enemigo atrapado. Esto era un escenario, una obra de teatro meticulosamente preparada, y él y sus hombres eran los actores principales e involuntarios. Se dio cuenta de que cada disparo preciso, cada movimiento coordinado del enemigo, apuntaba a una inteligencia fría y calculadora. Villa no había sido sorprendido, los había estado esperando, los había atraído a este laberinto de adobe con la misma deliberación con que un entomólogo atrae a un insecto a un frasco. En ese instante, la certeza del comandante se hizo añicos. La batalla, ganada o perdida, ya era una derrota. Había sido superado en astucia, y esa era una herida más profunda que cualquier herida de bala. Lo que Dodd no podía saber era la verdadera genialidad del plan de Villa. La feroz batalla en el centro de Guerrero era solo una parte de la operación, una distracción magnífica y sangrienta. Mientras la mayor parte de las fuerzas estadounidenses estaba inmovilizada, luchando por cada centímetro de terreno polvoriento, un pequeño grupo de los hombres más leales de Villa, sus dorados de confianza,
estaba llevando a cabo la misión real. Su objetivo no era mantener la ciudad, sino evacuar a su líder. Pancho Villa, que había sido herido en la pierna en un enfrentamiento anterior, observaba la batalla desde una casa segura. La defensa de Guerrero no era para proteger un lugar, era para comprar tiempo, el recurso más valioso en la guerra de guerrillas. Cada soldado estadounidense que caía en las calles de la ciudad estaba pagando con su vida los preciosos minutos que Villa necesitaba para desaparecer. El escape fue una obra maestra de sigilo y lealtad. Mientras el estruendo de la batalla alcanzaba su clímax, Villa fue colocado en una camilla improvisada. No lo sacaron por las calles principales, sino a través de una red invisible de cooperación. Una puerta trasera se abrió a un patio que conducía a otro, y luego a un callejón que la inteligencia estadounidense ni siquiera sabía que existía. Los habitantes de la ciudad, los mismos campesinos, ignorantes, que los americanos despreciaban, formaron un escudo humano de silencio y desinformación. Si un soldado estadounidense se acercaba, se encontraba con rostros impasibles y hombros encogidos. Villa fue llevado a las afueras de la ciudad, donde los caballos frescos esperaban. Con la misma facilidad con que el agua se escurre por los dedos, el Centauro del Norte se deslizó fuera del alcance de sus perseguidores y se fundió con las sierras que eran su verdadero hogar. Poco a poco, el fuego de los villistas comenzó a disminuir. No fue una retirada caótica, sino un desvanecimiento calculado. Uno por uno, los tiradores se retiraron de sus puestos, desapareciendo por los mismos caminos secretos que habían utilizado para llegar. Finalmente, un silencio casi total descendió sobre la ciudad, roto solo por los gemidos de los heridos. Los soldados estadounidenses, aturdidos y ensangrentados, emergieron de su cobertura, controlaban las calles, habían tomado la plaza. Según las métricas de la guerra convencional, habían ganado. El coronel Dodd podía, y lo haría, redactar un informe declarando una victoria. Habían dispersado al enemigo y asegurado el objetivo. Pero mientras sus hombres contaban a sus muertos bajo el sol de Chihuahua, no había ninguna sensación de triunfo. El aire estaba impregnado, no de gloria, sino de la amarga ironía de su logro. La humillación final llegó poco después. Al registrar las casas, encontraron pruebas irrefutables de que su objetivo había estado allí. Descubrieron vendajes ensangrentados y otros signos de la presencia reciente de Villa. Un anciano, interrogado con dureza, los miró con ojos que no contenían miedo, sino una especie de lástima divertida, y les dijo la verdad que ya sentían en sus huesos. Sí, mi general estuvo aquí. Estaba herido, pero ustedes llegaron tarde. La noticia se extendió como un veneno entre las tropas. Habían luchado, sangrado y muerto para capturar una ciudad vacía. Habían tenido a Villa, herido y vulnerable, literalmente al alcance de sus manos, y él se había burlado de ellos, usándolos como peones en su propio juego de escape. La victoria se sintió como ceniza en la boca. La batalla de Guerrero no fue el final de la expedición, pero fue el momento en que su espíritu se quebró irrevocablemente. Fue la demostración final y brutal de que no podían ganar esta guerra. Villa les había enseñado una lección fundamental. Controlar el terreno no significa nada cuando el enemigo controla la narrativa. Les permitió acercarse lo suficiente como para oler la victoria, solo para demostrarles que era una ilusión que él mismo había creado para su diversión. Les demostró que su fuerza no residía en el número de hombres que comandaba, sino en el corazón de cada hombre, mujer y niño que lo protegía. Había convertido su propia herida, su momento de mayor vulnerabilidad, en el arma de su mayor victoria psicológica. Mientras los soldados estadounidenses establecían un perímetro sombrío en la ciudad conquistada, no podían evitar mirar hacia las imponentes sierras que se alzaban en la distancia.
En algún lugar de ese laberinto de piedra, su enemigo se recuperaba, probablemente riéndose de su costosa y fútil victoria. En ese momento, la verdad de su misión se volvió insoportablemente clara. No eran un ejército de castigo. Eran los protagonistas de una farsa, los invitados de honor en una lección de humildad orquestada por un maestro. El informe oficial hablaría de valor y éxito táctico, pero los hombres que lucharon en Guerrero sabrían para siempre que ese día no habían capturado a un general, habían sido capturados por una leyenda. El estruendo de la batalla no se extinguió en un eco final, sino que fue absorbido lentamente por el adobe de las casas y el polvo de las calles. Lo que quedó fue un silencio más pesado y opresivo que cualquier soldado caído. Para las tropas estadounidenses, que ahora caminaban con cautela por la ciudad conquistada, el aire olía a pólvora, a sangre y a una derrota que no podían nombrar. Cada puerta astillada, cada ventana rota, era un testimonio de su ferocidad, pero también de su ceguera. Se movían como hombres que han despertado de un sueño febril, mirando sus propias manos con una mezcla de asombro y vergüenza. Habían seguido las reglas de la guerra, habían luchado con valentía y habían tomado el terreno. Pero la victoria, esa sensación elusiva de propósito cumplido, estaba ausente. En su lugar había un vacío, la comprensión helada de que habían destruido el escenario de una obra de teatro mucho después de que el actor principal hubiera hecho su reverencia y desaparecido tras el telón. En un edificio que servía como puesto de mando improvisado, el coronel Dodd se enfrentaba a su enemigo más formidable hasta la fecha, una hoja de papel en blanco. ¿Cómo se reporta un espejismo? ¿Cómo se cuantifica la humillación? Las palabras que la doctrina militar le proporcionaba, contacto establecido, fuerzas hostiles neutralizadas, objetivo asegurado, sonaban como un lenguaje extranjero, incapaz de describir la verdad de lo que había sucedido. Su rostro, una máscara de polvo y agotamiento, reflejaba la conmoción de un jugador de ajedrez que, tras mover su pieza para un jaque mate seguro, se da cuenta de que su oponente ha estado jugando un juego completamente diferente en otro tablero. No había sido derrotado en combate, había sido desmantelado intelectualmente. La pluma en su mano temblorosa pesaba más que su rifle, pues con ella debía construir una ficción de victoria sobre los cimientos innegables de una lección brutalmente aprendida. Mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, en los pliegues ocultos de la sierra, la escena era radicalmente distinta. No había gritos de triunfo ni celebraciones estridentes. La victoria de los villistas se manifestaba en una calma profesional y un propósito silencioso. Sus movimientos eran económicos y eficientes. Los heridos eran atendidos con remedios extraídos de la propia tierra, sus lamentos calmados no con morfina, sino con la seguridad de estar entre hermanos. Las armas y municiones capturadas eran limpiadas y distribuidas con una disciplina que habría sorprendido a sus adversarios. No se comportaban como una banda de rebeldes, sino como un organismo vivo, cada parte moviéndose en armonía con el todo. Su victoria no les había traído arrogancia, sino una reafirmación sombría de su propósito. Habían sobrevivido, habían protegido a su líder y habían demostrado, una vez más, que su fuerza no residía en el estruendo, sino en la resistencia silenciosa. La retirada de las tropas estadounidenses de Guerrero no fue una marcha marcial, sino un cortejo fúnebre. Los carros que habían transportado municiones y suministros ahora llevaban a sus muertos y heridos, cada bache en el camino arrancando un gemido que era una acusación contra la imprudencia de sus líderes. Mientras abandonaban la ciudad, los habitantes que habían permanecido ocultos durante la batalla salieron a las puertas de sus casas. No los miraban con miedo ni con odio, sino con algo mucho peor, una lástima teñida de desprecio.
Eran los ojos de un pueblo que había visto a un gigante tropezar con su propia soberbia, y en esas miradas silenciosas los soldados leyeron el verdadero resultado de la batalla. No importaba lo que dijeran los informes oficiales. En la corte de la opinión de aquella tierra habían sido juzgados y declarados culpables de una estupidez monumental. El telegrama que finalmente llegó al cuartel general del general Pershing fue una obra maestra de la ofuscación militar. Hablaba de una acción exitosa, de infligir bajas significativas al enemigo y de la dispersión de las fuerzas de Villa. La palabra victoria fue utilizada con una frecuencia que delataba la desesperación por hacerla realidad. El informe omitió cuidadosamente el hecho de que Villa, el objetivo principal, se había escapado de entre sus dedos mientras estaba herido. Omitió la naturaleza de la trampa, la humillación de haber sido superados en estrategia y la moral destrozada de los hombres. Era un documento diseñado no para informar, sino para proteger. Como un sudario de seda arrojado sobre el cadáver de su orgullo, el informe oficial intentaba ocultar la fea verdad de que la expedición había sufrido su herida más profunda, una herida autoinfligida por la misma arrogancia que la había puesto en marcha. Así, la polvareda de la batalla se asentó, pero dejó tras de sí una claridad ineludible. Para los estadounidenses, el evento fue un trauma que intentaron enterrar bajo capas de eufemismos y justificaciones. Pero en México, la historia de Guerrero se extendió no a través de telegramas, sino a la velocidad del viento, llevada en los susurros de los arrieros y en las estrofas de un nuevo corrido que ya se estaba componiendo. La leyenda de Villa creció, alimentada por esta última y audaz hazaña. Se convirtió en el fantasma invencible, el estratega brillante que podía convertir su propia debilidad en un arma. Mientras los soldados estadounidenses se lamían las heridas, físicas y espirituales, se dieron cuenta de que habían luchado en dos guerras, una por el control de una pequeña ciudad de adobe, la otra por la narrativa, por la historia que se contaría. Y en esa segunda guerra, la más importante de todas, habían sido aniquilados sin remedio. La expedición punitiva no terminó con una bala, sino con el pesado silencio de la comprensión. La batalla de Guerrero, reportada en los despachos estadounidenses como una victoria táctica, fue en realidad el epitafio de su arrogancia. En los días y semanas que siguieron, la maquinaria de guerra estadounidense, aunque todavía funcional, operaba sin alma. Los hombres seguían las órdenes, las patrullas continuaban sus inútiles recorridos, pero el espíritu de la cacería había muerto. Habían mirado el rostro de su propia impotencia en las calles de adobe de un pequeño pueblo mexicano. Y esa imagen era más desmoralizadora que cualquier derrota en campo abierto. El objetivo ya no era capturar a Villa, era encontrar una salida honorable de un laberinto que ellos mismos habían construido con los ladrillos de su desprecio. La guerra no se perdió en el último tiroteo, sino en el momento en que se dieron cuenta de que habían sido invitados a una lección y que el precio de la matrícula se pagaba con sangre y orgullo. El largo camino de regreso a la frontera, iniciado casi un año después de su confiada entrada, no fue una retirada estratégica, sino una marcha de la vergüenza. Las mismas columnas de camiones que habían rugido hacia el sur con la promesa de una victoria rápida, ahora se arrastraban hacia el norte, cojeando, cubiertas por el polvo de la derrota. Eran columnas de fantasmas, perseguidos no por el enemigo, sino por el eco de su propio fracaso. Los soldados ya no miraban el paisaje con la superioridad del conquistador, sino con un respeto a regañadientes, casi con miedo. Habían aprendido que la fuerza de una tierra no reside en lo que se puede ver y mapear, sino en lo que permanece oculto, en su capacidad para proteger a sus hijos y devorar a los extraños.
Cada kilómetro que los acercaba a casa era un recordatorio de los miles de kilómetros que habían recorrido en un círculo de humillación, persiguiendo a un hombre que siempre estuvo un paso, una idea y un susurro por delante. En los salones de West Point y en los centros de planificación del Pentágono, la expedición punitiva se convirtió en algo más que un fracaso embarazoso. Se transformó en una costosa lección de humildad. Los informes de Pershing, despojados de su retórica inicial, fueron estudiados minuciosamente, no como el manual de una victoria, sino como la autopsia de una catástrofe estratégica. Por primera vez, el ejército estadounidense se vio obligado a confrontar la realidad de la guerra asimétrica, la idea de que la tecnología y el poder de fuego abrumador podían ser neutralizados por la inteligencia local, el conocimiento del terreno y la voluntad inquebrantable de un pueblo. Se dieron cuenta de que sus mapas no mostraban la red invisible de lealtad que protegía a Villa, y que sus aviones no podían ver dentro del corazón de un campesino. La expedición forzó una reevaluación fundamental, plantando las semillas de nuevas doctrinas que reconocerían que la guerra no es solo una ciencia de la logística, sino un arte de comprender el alma humana. Pero del otro lado de la frontera, la historia se contaba de una manera muy diferente. La noticia de cómo Villa, herido y acorralado, se había burlado del ejército más poderoso del continente, no viajó por telégrafo, sino a lomos del viento, en la voz de los arrieros, en los mercados y en las cantinas. Se convirtió en un bálsamo para una nación herida por años de guerra civil e intervención extranjera. Fue un momento de unificación, una fuente de orgullo feroz y desafiante. La historia de Guerrero y de la expedición en su conjunto no era solo una anécdota militar, era la afirmación de la identidad mexicana. Demostró que el ingenio, la astucia y el profundo amor por la propia tierra eran armas tan formidables como cualquier cañón o ametralladora. El gigante del norte había sido humillado no por otro gigante, sino por el espíritu indomable de la tierra misma, encarnado en uno de sus hijos más rebeldes. Y fue en la voz del pueblo donde la historia encontró su verdadero hogar, su monumento inmortal, los corridos, esas crónicas vivas de la historia mexicana hechas de acordes de guitarra y versos apasionados, florecieron como nunca antes. Cada escaramuza, cada acto de astucia, cada humillación infligida a los gringos, fue tejida en una epopeya musical. Estas canciones no solo relataban los hechos, los transformaban, elevando a Pancho Villa de un general revolucionario a un arquetipo mítico, el fantasma del desierto, el centauro del norte que no podía ser atrapado por el acero. Los corridos se convirtieron en el verdadero informe de la batalla, uno que no podía ser censurado ni reescrito. Se cantaban en las fogatas y en las plazas, asegurando que la lección de la expedición punitiva no se aprendería en los libros de texto de los vencedores, sino que se sentiría en el alma de cada generación que escuchara la historia de cómo un hombre se convirtió en leyenda al negarse a ser conquistado. De esta manera, la expedición punitiva logró exactamente lo contrario de lo que se proponía. En lugar de destruir la leyenda de Pancho Villa, la cimentó en el panteón de los héroes nacionales de México para siempre. Antes de la invasión, Villa era una figura divisiva, un rebelde amado por muchos pero temido y odiado por otros. Pero al convertirlo en el objetivo de una potencia extranjera, los Estados Unidos lo transformaron en un símbolo de la resistencia nacional. Dejó de ser el líder de una facción para convertirse en el defensor de la soberanía mexicana. El intento de castigarlo lo purificó, borrando sus controversias y destilando su esencia en un símbolo puro de desafío. Irónicamente, el general Pershing fue el mayor propagandista de Villa,
pues su fracaso demostró al mundo que la fuerza de Villa no provenía de su ejército, sino del corazón de su pueblo. Y así volvemos a ese soldado, solo en la inmensidad del desierto, su puño golpeando el capó caliente de una máquina inútil. Ahora entendemos la profundidad de su frustración. No es solo la ira por un motor averiado o la sed que le quema la garganta. Es la rabia impotente de un hombre que se da cuenta de que ha sido parte de una farsa colosal. Su rifle de precisión, su entrenamiento superior, la lógica industrial de su nación, todo se ha reducido a nada frente al silencio burlón de las sierras. Ese golpe en el metal no es solo frustración, es el sonido de la certeza hecha añicos. Es el grito de un imperio chocando contra una verdad tan antigua como las rocas que lo rodean, que hay lugares en el mundo que no pueden ser sometidos por la fuerza, solo comprendidos a través del respeto, un respeto que a ellos nunca se les ocurrió ofrecer. La historia de la expedición punitiva trasciende los desiertos de Chihuahua para convertirse en una parábola universal sobre el orgullo. Nos enseña que la arrogancia es una forma de ceguera, un velo que nos impide ver la fuerza en lo que consideramos débil y la complejidad en lo que juzgamos como simple. Intentar atrapar a Villa en su tierra no era una operación militar, era como intentar ponerle una brida al viento o dibujar un mapa de las corrientes del océano. Se puede medir su fuerza, se puede sentir su presencia, pero es imposible poseerlo o controlarlo. La expedición fracasó porque se basaba en la premisa de que todo podía ser calculado, pesado y sometido. No dejaron espacio en su ecuación para el factor más poderoso de todos, el espíritu humano, que, cuando lucha por su hogar, no obedece las leyes de la física, sino las de la pasión. Porque al final, el adversario más formidable de Pershing no fue un hombre, ni siquiera un ejército, fue la tierra misma. Chihuahua no fue el escenario de la guerra, fue el arma principal. Sus desiertos consumieron la gasolina y el agua, sus sierras ocultaron a los rebeldes y desorientaron a los perseguidores. Su sol castigó a los invasores y su polvo cegó sus máquinas. La población local no era simplemente una fuente de inteligencia, eran las células del sistema inmunológico de la Tierra, identificando y aislando el cuerpo extraño que amenazaba su existencia. Villa no comandaba solo a hombres, comandaba la geografía, el clima y el alma de un lugar, y contra un general de esa magnitud, ningún ejército, por moderno que sea, tiene la más remota posibilidad de victoria. 11 meses, 10.000 hombres, cientos de camiones y un escuadrón aéreo. Todo el poderío de una nación en ascenso se desplegó para capturar a un solo hombre. Regresaron con las manos vacías, derrotados no por un ejército superior, sino por una idea superior. La idea de que un pueblo no es un conjunto de individuos, sino una extensión de la tierra que habita. La expedición punitiva no fue solo un fracaso militar, fue una lección filosófica que resuena hasta nuestros días. Demostró al mundo una verdad eterna, que no hay acero más fuerte que el espíritu de un pueblo arraigado a su tierra, y que la verdadera soberanía no se escribe en los mapas de los poderosos, sino en el corazón indomable de quienes se niegan a ser borrados de ellos.